Bueno, pues interesante la conversación con el doctor Félix Porte, que es un estudioso en el área Excelente. civil, en el área constitucional y también penal. Es un abogado Así bastante es. preparado. Mira, Manuel, tú tienes un No, y tema con una que creo que sensibilidad merece la social en pena los que temas. podamos abordar. Ujú. Sí, Manuel. no, que te refería, Lindsay, la situación que se está dando con respecto a unos 6.000 millones de pesos que están en estos momentos a medianos y pequeños suplidores de la mediana, de la micro y pequeña empresa y mediana empresa, el gobierno con INAVIE, que han suplido durante la pandemia específicamente ese mayor monto. Y le han estado exigiendo a René Jaques que responda al compromiso de que habían estimulado específicamente comidas crudas que los padres iban a retirar a los centros escolares. ¿Recuerdan esas interminables filas en medio de la pandemia? Eran esos productos que suplían estos medianos y pequeños empresarios a INAVIE para el desayuno escolar, que como no había la docencia, no se estaba cocinando, se la llevaban cruda y se le prometió que ese iba a ser un pago rápido. Ahora están enganchados estos pequeños suplidores con más de 6.000 millones de pesos. Imagínate la situación, y denuncian también de que venían siendo también siendo víctimas de esa exclusión en las licitaciones para suplir. Y fíjate ahora en un proceso de transición, muchos ya pudieran no estar supliéndole al Estado, porque de no pagarle el gobierno estos 6.000 millones de pesos, estamos en presencia de que están quebrados, así como se oye. Imagínate qué situación más terrible y abusiva de parte de INAVIE y del mismo René Jaque, el gobierno de Danilo Medina, a estos pequeños comerciantes. Dios mío. Bueno, es una situación bastante igual que esos suplidores. Hay muchos suplidores que han quedado enganchados. Y no Claro. solamente suplidores, sino también contratistas. Y de hecho, recuerda que hasta hace poco habían algunos empleados quejándose de que no le habían pagado. Los propios Claro. médicos. Señores, estamos hablando de los propios servidores de la salud, los trabajadores de la salud que se estaban quejando de que no le estaban pagando, por ejemplo, los incentivos, las horas extras, etcétera. Había protestas. Imagínate Sí. si hasta en ese sector hubo problemas. Parte de Los lo que está empleados dejando. de obras públicas, óyeme, un candidato que sale presidencial de ahí y dejó Lindsay casi por un año a esos pobres trabajadores que tienen un salario más que mínimo, que ni alcanzan al salario mínimo establecido por ley, y tenían un año y algo que no cobraban, que duraron ocupando la misma avenida, esquina Tiradentes, San Cristóbal, que está en la misma Ministerio de Obras Públicas, porque no le pagaban hasta hace poco, duraron casi un mes con la calle bloqueada y en una huelga ahí de hambre, donde sale el ministro que y quería ser presidente de la República, que quedó, se hizo el soldo, vistas, ciego y mudo, frente a esos pobres trabajadores con sueldito mínimo y con un trabajo de recoger la basura, de podar en las calles. Por Dios, qué sensibilidad tienen esta gente, Dios mío. Mira, Manuel, nosotros que Sí. le estamos dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia del coronavirus, hay otros elementos que van saliendo, muchas cosas que todavía no están claras de cómo se propagó, cuál es, digamos que la raíz, la génesis de este coronavirus. Todavía no se sabe, hay distintas hipótesis. Sí. Pero no bien sale China de eso, cuando le anuncia China al mundo y
tú lo habrás visto hace un tiempo, salió la información de que en la parte norte de China salieron 2 o 3 casos de peste bubónica que, bueno, que había prácticamente desaparecido, porque estamos hablando de una enfermedad, de un virus del siglo XIV. Y que en su momento mató millones de personas. Actualmente el Congo, 2 o 3, África y 2 o 3 lugares, se han visto casos de la peste bubónica, pero yo espero que, conociendo a China, ¿verdad?, ellos puedan inmediatamente, aunque no ha salido muchas cosas, pero ya veo yo, por las propias declaraciones que da Bill Gates, de que van a haber otras pestes, otras pandemias que se van a dar. Él habla del tema del cambio climático, en fin, porque él apuesta mucho al tema del cambio climático, pero cada vez que yo escucho, cada vez que Bill Gates da una declaración donde deja matices medio grises y él habla de que otra peste y luego mete el tema de que es por el cambio climático, a mí me llamó la atención. Ojalá y ese caso que se tiene en China, que ha aparecido en el Congo y en por lo menos 2 países más, eso se controle fácilmente. Estamos hablando de que efectivamente eso sí ha tenido control, es una bacteria, la forma en que también esa bacteria afecta es a través de la pulga, creo que es, y esa pulga en los pelitos que, bueno, después si, por ejemplo, aparecen los animales como, qué sé yo, en el perro y en otros animales más, y así es como se propaga. Pero independientemente de eso, no hablo quizás de la peste bubónica, pero sí de algo parecido que pudiera también amenazar al mundo. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que se van dando que mucho tienen que ver con estas luchas de poder, que la gente común no terminamos de entender detrás de todas esas cosas que se dan, cuáles son las razones políticas que mueven a que se den a veces muchos hechos que no son fortuitos. Y yo espero que el tema de la pandemia del coronavirus, esto no le cojan el gustico los países más poderosos del mundo. Porque fíjate tú que la competencia en estos momentos es quién sale primero con la vacuna, porque ustedes sabrán que luego del armamentismo, el negocio más rentable del mundo es los medicamentos, la farmacia. Es la farmacéutica. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes ven, ¡ay! Descubrieron la vacuna. Sí, pero miren el fondo de eso y lo que está detrás de ese descubrimiento y por qué todo el mundo anda a la carrera por ser los primeros, porque ahí detrás de todo eso se mueven miles de millones de dólares, Manuel. Sí. No, indudablemente que el que se esté anunciando de la presencia de esta peste o de este problema que data de siglos muy atrás y que sea en China, nos puede asustar si partimos de que las primeras personas con presencia del COVID, del coronavirus, fue en una ciudad, una comunidad china, ¿verdad? Entonces, imagínate que uno retrotraiga esta experiencia y nos asusta bastante. La verdad es que lo más importante es que los países que tienen la mayor capacidad económica de aportar en lo que sería una respuesta a esta enfermedad, en el caso del coronavirus, de las que pudieran
venir, que se sea, y ahí es que debe haber, pienso, un pedido más preciso, más claro de liderazgo no solo político mundial, sino económico, tecnológico, como un hombre como Bill Gates, que tiene una influencia no solo desde el punto de vista económico, sino la autoridad moral, de la sensibilidad social, el aporte que le está haciendo a la humanidad. Y me refiero que esas voces pidan el tema de la transparencia, de la sinceridad de este asunto, y que las potencias en una carrera de Pero es lucha muy benévolo económica con Bill no Gates. lleven un tema y el aporte que con el aporte, bueno, en el sentido de que tiene una intención. Uno ve otros Que se multimillonarios que ve, no la tienen, intención que se ve, no necesariamente la que es. que se ve la que es, pero No, lo la que ve se ve, uno no sé si es la haciendo que es. planteamientos. La que es, habrá que ver, pero es la que uno percibe que él hace el aporte, que tiene una preocupación y fija una posición, que financia la investigación para descubrir la vacuna, que proyecta una serie de análisis y de estudios Sí. en el caso Mira, del Manuel, yo no, impacto en eso, invernadero Manuel, climático en el mundo. mira, Manuel, en eso yo prefiero no pecar de tan inocente, porque tú sabes bien que los Ya. millonarios norteamericanos, y no solamente norteamericanos, de cualquier país del mundo, esa es una forma de no pagar impuestos. Entonces, cuando ustedes ven que multimillonarios, ustedes ven que están ayudando a no sé qué causa, a no sé qué cosa, eso es una forma de que esos impuestos que van a pagar al gobierno lo están pagando por ahí y no tienen que pagar por allá. Esa Claro. filantropía que se le puede ver a algunas personas multimillonarios, no hay tal filantropía realmente muchas veces. Y no quiero decir que no, él no se preocupe por el tema medioambiental u otras cosas, pero la verdad es que ese empresario específicamente, como muchos otros, gozan del manejo de muchas informaciones, pero también tienen inclinaciones hacia un lado, hacia otro lado, intereses de un No, no, lado y de otro lado. indudablemente, eso es Incluso, así, eso es correcto, incluso eso es así, esa parte. sí, cuando Bill Gates habló de que una peste iba a venir y todo eso, que iba a venir un virus, una cosa, eso llamó mucho la atención porque justamente años después, 1 o 2 años después, viene esta pandemia del coronavirus. Y si a eso tú le agregas de que está la especulación o no, el ruido o se deja entre paréntesis, se deja con signos de interrogación de cómo fue que de dónde nace el virus del coronavirus, si fue en un laboratorio como algunos analistas y expertos han dicho, bueno, esa es una de las teorías. Así Pero que a mí lo que Donald me Trump es el que más preocupa ha insistido en es eso. justamente que Bill Gates haya dado una declaración en ese sentido, porque si ya dio otra declaración anteriormente y vino a pasar esto, y ya China ha declarado en estado de observación, digámoslo así, de que esa región esté en prevención porque apareció esa peste bubónica, quizás no sea eso, pero sean otras cosas. Y lo digo porque ahora mismo está en juego un cambio que se quiere dar, una lucha de poder entre Estados Unidos y China que no sabemos dónde va a terminar. Y a eso se le une Rusia y ahí hay un pugilato muy fuerte que de algún modo Sí. la conclusión de esa lucha va a cambiar al mundo, de un lado o de otro, pero lo va a cambiar. Y Claro. lo que yo espero es que nosotros no seamos afectados de manera negativa, sino que sea de manera positiva, qué le conviene a la región, etcétera. El tema del dólar, que China y Rusia están tratando de debilitar al dólar para ellos, que su moneda, imponerla, en fin, ¿por qué? Porque eso también le produce muchas ganancias a Estados Unidos, el que
sea el dólar la moneda que prime, que predomine en el comercio internacional. Y es una de las cosas que China le quiere arrebatar a los Estados Unidos, y para eso está utilizando mucho esa fuerza conjunta con Rusia y otros países más. Así que por eso es que digo que detrás de todas estas pestes, virus y cosas, se esconden muchas cosas más que muchas veces nosotros nunca llegamos a saber. Mira, Manuel, y ya sé que el tiempo se nos terminó. Así es, ¿no? El tiempo es un dictador implacable en televisión. Sí, que Danilo, debemos despedirnos. ¿Que Danilo? ¿Que Danilo qué? No, tú me hablas, tú ibas a iniciar, que Danilo. No entendiste, no entendiste. Tú hablaste de que el tiempo es un dictador. Es implacable, un dictador. Sí. No, porque Danilo es tiempo y tiempo es Danilo. Bueno, amigo, será hasta mañana cuando nuevamente estaremos con este público que siempre nos sigue, que de algún modo nosotros llegamos a sus hogares y ellos tienen verdad, nosotros tenemos más bien el privilegio de que nos abren sus puertas a través de la pantalla. Así que yo espero que tengan un día fructífero, que sea un día en el que se le pueda sacar provecho, sobre todo tú, Manuel, que por lo regular coges carretera, que tienes que estar visitando clientes, pues que tengas un día productivo, que lo puedas sentir. Gracias, Lindsay, gracias. Bueno, gracias. será hasta Lindsay, mañana, a ti y amigos. a los amigos televidentes. Pasa bien. Ok, pasen bien.